Mi madre decía que mi hija le pertenecía. Hasta que tuvo que demostrarlo ante un juez. Nunca imaginé que tendría que esconderme de mi propia madre para proteger a mi hija. Mucho menos imaginé que, cuando finalmente nos encontrara, aparecería frente a nuestra casa con un abogado y unos documentos que aseguraban que yo había secuestrado a mi propio bebé. Pero lo más aterrador no fue verla allí. Fue descubrir que llevaba años preparando todo aquello. Mi madre tenía carpetas con fotografías mías, conversaciones impresas, historias sobre errores que había cometido cuando era adolescente y hasta una lista de personas dispuestas a declarar que yo era una mujer irresponsable. Todo para demostrar que no debía criar a mi propia hija. Y durante un tiempo, realmente pensé que podía conseguirlo. Porque mi madre tenía una ventaja que yo no había entendido hasta entonces. Ella había vivido exactamente la misma historia que yo. Y, en nuestra familia, nadie había considerado aquello un problema. Lo llamaban tradición. Yo tardé 24 años en descubrir que, para ellas, la tradición consistía en que las mujeres de nuestra familia daban a luz a sus hijos, y después se los entregaban a sus propias madres. Y cuando intenté romper ese ciclo, mi madre decidió que yo era la persona que estaba destruyendo a la familia. Pero antes de contarles cómo terminó todo, quiero darles la bienvenida a Diarios de Reddit. Si disfrutan de historias familiares, secretos, conflictos y situaciones que parecen imposibles hasta que alguien finalmente decide poner un límite, suscríbanse al canal, denle un pulgar arriba a este video y cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes si su propia familia hubiera intentado quitarles a su hijo. Ahora sí. Esta es mi historia. Mi madre me tuvo cuando tenía 16 años. Yo crecí sabiendo ese dato. Lo que no sabía era lo que realmente significaba. Durante toda mi infancia, mi abuela fue la persona que me llevaba a la escuela, preparaba mis comidas, revisaba mis tareas, me compraba ropa y me llevaba al médico. Cuando me enfermaba, era mi abuela quien se quedaba despierta conmigo. Cuando tenía una presentación escolar, era mi abuela quien estaba en primera fila. Cuando aprendí a andar en bicicleta, fue mi abuela quien corrió detrás de mí. Mi madre también vivía en aquella casa. Pero nunca se comportó como mi madre. Se comportaba como una hermana mayor. Yo la veía salir con amigas, volver tarde, cambiarse el color del cabello, comprar ropa, hablar por teléfono durante horas y salir con diferentes chicos. A veces me llevaba a comer helado. A veces me compraba algún juguete o una camiseta. Pero nunca me preguntaba si había hecho los deberes. Nunca me acompañaba al médico. Nunca sabía qué examen tenía al día siguiente. Cuando era pequeña, simplemente asumía que aquello era normal. Los niños no suelen cuestionar la estructura de su propia familia. Si alguien te dice que las cosas funcionan de determinada manera, tú creces pensando que así funciona el mundo. Mi abuela decía que mi madre había sido demasiado joven. Que no había sido culpa suya. Que una chica de 16 años no podía hacerse cargo de un bebé. Y yo aceptaba esa explicación. Incluso sentía cierta compasión por mi madre. Pensaba que ella había perdido su adolescencia por mi culpa. Por eso nunca le reproché que no hubiera sido una madre tradicional. De hecho, durante mucho tiempo intenté acercarme a ella. Quería que me quisiera. Quería que algún día me mirara como una hija. Pero ella parecía incómoda cada vez que intentaba acercarme demasiado. Había algo extraño en su forma de observarme. Como si me conociera y, al mismo tiempo, no supiera qué hacer conmigo. Cuando cumplí 12 años, una tarde estábamos solas en la cocina. Yo estaba haciendo una tarea y ella estaba revisando unas revistas. De repente me miró. Algún día me tocará a mí. Levanté la cabeza. ¿Qué cosa? Ella sonrió. Ya lo entenderás. Pensé que hablaba de tener otro bebé. Nunca imaginé que estaba hablando de mí. Cuando fui creciendo, empecé a notar algunas cosas que no encajaban. Mi madre seguía sin tener un trabajo estable. A pesar de que ya había pasado los 20, continuaba viviendo con mi abuela. Mi abuela pagaba prácticamente todo. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué mi madre no se independizaba, respondía lo mismo. Todavía está encontrándose a sí misma. Yo no entendía qué significaba eso.
A los 18 años me fui a estudiar y comencé a pasar menos tiempo en casa. Por primera vez tuve cierta distancia para observar a mi familia desde afuera. Y ahí empezaron las preguntas. ¿Por qué mi madre nunca había tenido que hacerse cargo de mí? ¿Por qué mi abuela tomaba todas las decisiones? ¿Por qué nadie hablaba realmente de lo ocurrido cuando mi madre quedó embarazada? Una noche, durante una cena familiar, hice una pregunta inocente. ¿Cómo fue cuando mamá me tuvo? La mesa quedó en silencio. No fue un silencio largo. Quizás fueron 3 segundos. Pero lo recuerdo perfectamente. Mi abuela dejó el tenedor. Mi madre bajó la mirada. Y después mi abuela respondió. Fue complicado. ¿Por qué? Porque tu madre era una niña. Mi madre intervino. Ya pasó. Solo quiero saber cómo fue. Mi abuela me miró fijamente. No hay nada que saber. Y cambió de tema. Aquella reacción me pareció exagerada. Pero no insistí. Años después entendería por qué. Cuando tenía 22 años conocí a mi futuro esposo. Él era completamente diferente a mi familia. Tranquilo. Responsable. De esos hombres que no necesitan levantar la voz para que sepas que están presentes. Cuando empezamos a hablar de matrimonio, también hablamos de hijos. Los dos queríamos tener una familia. Yo, especialmente. Quizá porque había crecido con la sensación de que algo me había faltado. No quería ser una madre perfecta. No creía que existiera algo así. Solo quería estar. Quería saber cuál era su comida favorita. Quería escuchar sus problemas. Quería ayudarlo con los deberes. Quería llevarlo al médico. Quería ser la persona a la que llamara cuando tuviera miedo. Quería que mi hijo pudiera decir mamá y saber exactamente quién era esa persona. Cuando anunciamos nuestro compromiso, mi madre me abrazó. Pero mientras todos nos felicitaban, se acercó a mi oído y me dijo: Cuando tengas tu primer bebé, recuerda que no tendrás que preocuparte por criarlo. Me aparté un poco. ¿Qué? Yo me ocuparé. Pensé que estaba haciendo una broma. Claro, respondí riéndome. Ella no se rió. Lo digo en serio. Mi abuela apareció detrás de ella. Tu madre sabe lo que hace. Yo miré a las dos. No entiendo. Mi madre suspiró. Después de que nazca el bebé, pasará a mi custodia. Me quedé mirándola. ¿Perdón? No quiero discutirlo ahora. ¿Discutir qué? Mi abuela respondió. Es algo que hacemos en nuestra familia. Pensé que estaban hablando de alguna tradición absurda. Pero no. Hablaban completamente en serio. Mi madre me explicó que, cuando ella me tuvo, mi abuela había asumido mi crianza. Y que cuando mi abuela tuvo a mi madre, ocurrió algo parecido. Según ellas, era una especie de protección. Las madres jóvenes no estaban preparadas. La familia intervenía. Y la hija podía vivir su juventud sin cargar con responsabilidades para las que no estaba preparada. El problema era que mi madre tenía más de 30 años. No era una adolescente. No estaba embarazada. No tenía un bebé. Y aún así hablaba como si simplemente estuviera esperando su turno. ¿Y qué pasa si no quiero? Pregunté. Mi madre se encogió de hombros. No vas a entenderlo hasta que seas madre. Creo que precisamente porque voy a ser madre tengo derecho a decidir. Mi abuela me miró con desaprobación. No seas egoísta. Esa palabra se me quedó grabada. Egoísta. Por querer criar a mi propio hijo. Después de esa conversación, empecé a prestar atención. Y descubrí cosas que antes había ignorado. En la casa de mi madre había una habitación que siempre permanecía cerrada. Una tarde entré por accidente. Estaba llena de cosas para bebé. Ropa. Juguetes. Mantas. Libros infantiles. Incluso había una pequeña cuna. Me quedé inmóvil. Mi madre apareció detrás de mí. Te dije que no entraras aquí. ¿Por qué tienes todo esto?
Lo estoy preparando. ¿Para qué? Me miró como si la respuesta fuera obvia. Para mi bebé. Sentí un escalofrío. No estás embarazada. Todavía. Mamá, yo ni siquiera estoy embarazada. Eso puede cambiar. Y aunque lo estuviera, sería mi bebé. Ella frunció el ceño. No entiendes. Entonces explícame. Mi madre cerró la puerta. Cuando llegue el momento, todo estará preparado. Aquella noche le conté a mi prometido. Pensó que era una locura. Pero cuando conoció personalmente a mi madre, dejó de reírse. Ella realmente cree que puede quedarse con nuestro hijo, me dijo. Sí. Entonces tenemos que irnos. Eso hicimos. O al menos eso intentamos. Nos casamos cuando yo tenía 22 años. La boda fue hermosa. Durante unas horas pude fingir que todo estaba bien. Pero durante la recepción, mi madre me tomó del brazo y me llevó a un rincón. Quiero que quede claro algo. ¿Qué? Un mes después de que nazca el bebé, lo entregas. La miré. No. No es una pregunta. Sí es una pregunta. Tu abuela hizo lo mismo conmigo. Tú tenías 16. Exactamente. Yo no tengo 16. Ella me observó. Eso no cambia nada. Por supuesto que cambia todo. Mi abuela se acercó. No empieces un conflicto el día de tu boda. Ustedes empezaron este conflicto. Mi madre suspiró. Cuando llegue el momento, vas a agradecerme. Me alejé. Esa fue la primera vez que entendí que aquello no era una excentricidad familiar. Era una amenaza. Durante los siguientes 2 años, mi madre comenzó a vigilar mi vida de una manera que cada vez resultaba más inquietante. Me llamaba para preguntarme si tenía náuseas. Si estaba cansada. Si había cambiado de peso. Si había ido al médico. Cuando una amiga quedó embarazada, mi madre la felicitó y después me llamó para decirme: nuestro turno se acerca. No hay ningún nuestro turno. Ya lo veremos. En las reuniones familiares, todos hablaban de mi futuro bebé. ¿Qué nombre tendría? ¿Dónde dormiría? ¿Qué colegio iría? Incluso discutían quién sería su padrino. Sin preguntarme nada. Una vez dije: ¿y si yo no quiero tener hijos? Mi madre se rió. Los tendrás. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque lo necesitas. Aquella respuesta me dio miedo. No porque quisiera obligarme a quedar embarazada, sino porque demostraba que mi opinión ya no formaba parte de sus planes. Finalmente, a los 24 años quedé embarazada. Cuando vi el resultado positivo, me senté en el suelo del baño y lloré. No por miedo. Por felicidad. Mi esposo se arrodilló frente a mí. ¿Es positivo? Le entregué la prueba. Se quedó mirándola. Después me abrazó. Lloramos los dos. Durante unos minutos olvidamos todo lo demás. Solo éramos 2 personas que acababan de descubrir que iban a convertirse en padres. Pero esa felicidad duró poco. Sabíamos que teníamos que desaparecer. No podíamos anunciar el embarazo. No podíamos permitir que mi madre supiera dónde estábamos. Y, sobre todo, no podíamos esperar hasta el nacimiento. Comenzamos a hacer planes. Buscamos trabajo en otra ciudad. Abrimos una cuenta bancaria separada. Guardamos documentos. Empacamos poco a poco. No se lo contamos a nadie. A los 7 meses de embarazo, nos fuimos. Una noche. Sin despedirnos. Sin dejar una dirección. Sin publicar nada. Simplemente desaparecimos. Mi hija nació en un hospital donde nadie conocía mi apellido de soltera. Fue una madrugada tranquila. Cuando la enfermera me la puso en los brazos, sentí algo que todavía me cuesta explicar. Era pequeña. Tenía los ojos cerrados. Y me agarró un dedo con toda su mano. La miré y pensé: esta vez la historia será diferente.
No sabía que 3 semanas después volveríamos a estar luchando por ella. Durante esas primeras semanas vivimos en una especie de burbuja. Aprendimos a cambiar pañales. Aprendimos a reconocer sus llantos. Aprendimos que dormir 4 horas seguidas era un lujo. Nos equivocamos. Nos cansamos. Nos reímos. Nos preocupamos por cosas absurdas. Pero éramos felices. Por primera vez sentí que había roto aquella cadena familiar. Mi hija era mía. Yo era su madre. Y nadie iba a decidir por nosotras. Hasta que mi esposo cometió un error. Uno pequeño. Uno que cualquiera podría cometer. Se encontró con un antiguo compañero de universidad en un supermercado. Hablaron unos minutos. El hombre le preguntó por qué había desaparecido. Mi esposo, emocionado, le contó que acababa de ser padre. Y el antiguo compañero publicó una felicitación en redes sociales. No aparecía nuestra dirección. No aparecía el nombre del hospital. Pero sí aparecía una fotografía de mi esposo sosteniendo a nuestra hija. Y una frase. Felicidades a los nuevos padres. Mi prima la vio. Y en menos de una hora mi madre sabía que estábamos vivos. La primera llamada llegó esa misma noche. No contesté. Llegó otra. Y otra. Después comenzaron los mensajes. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Devuélveme a mi bebé. El último mensaje me hizo sentir un vacío en el estómago. Sabes que legalmente esto no terminará bien para ti. Mi esposo llamó a un abogado. Mientras hablaba, yo me quedé sentada en el sofá mirando a mi hija dormir. ¿Puede quitárnosla? Pregunté. El abogado respondió. Por lo que me cuentas, no hay ninguna razón normal para que tenga custodia. Pero añadió algo que no olvidaríamos. No subestimen cuánto puede complicar una situación una persona que esté dispuesta a presentar acusaciones falsas. Tenía razón. 2 días después, mi madre apareció frente al edificio. No estaba sola. Estaba con mi abuela. Y con un abogado. Mi esposo miró por la cámara de seguridad. Son ellas. Mi cuerpo se quedó frío. El abogado llevaba una carpeta. Mi madre gritaba desde abajo. Sé que estás ahí. No abrimos. Ella golpeó la puerta del edificio. Ese bebé me pertenece. Un vecino llamó a seguridad. Después llegó la policía. Mi madre les dijo que yo había secuestrado a su nieta. Los agentes hablaron con nosotros. Revisaron los documentos. Comprobaron que yo era la madre. Y finalmente le pidieron a mi madre que se retirara. Pensé que aquello había terminado. No había terminado. Ni siquiera había comenzado. Durante los días siguientes, comenzaron las denuncias. Una llamada anónima aseguró que consumíamos drogas. Otra afirmó que nuestra hija estaba siendo descuidada. Otra decía que mi esposo tenía antecedentes de violencia. Nada era cierto. Pero cada denuncia implicaba una investigación. Una visita. Preguntas. Papeles. Explicaciones. Nos sentíamos observados constantemente. Mi madre también empezó a contactar a personas de nuestro pasado. Un antiguo profesor recibió un mensaje. Una vecina de mi infancia recibió una llamada. Incluso contactó al empleador de mi esposo. Afirmó que él había participado en un secuestro. Por suerte, su empleador pidió documentación antes de tomar cualquier medida. Pero el daño estaba hecho. Mi esposo comenzó a recibir preguntas incómodas. Yo tenía miedo de salir de casa. Hasta caminar hasta el supermercado me parecía peligroso. Mi madre había convertido nuestra vida en una batalla. Y entonces descubrí lo peor. Había preparado un expediente. Un expediente sobre mí. Nuestro abogado consiguió una copia de algunos documentos que mi madre había presentado. Había fotografías mías de cuando tenía 16 años. Había fotografías de fiestas universitarias. Había capturas de publicaciones antiguas. Había conversaciones fuera de contexto.
Incluso había una lista de mis conductas irresponsables. En una página aparecía: se acostaba tarde durante la universidad. En otra: consumía bebidas alcohólicas en fiestas. En otra: tuvo una relación sentimental inestable. Yo estaba mirando aquello sin poder creerlo. ¿Desde cuándo guarda esto? Mi esposo no respondió. Nuestro abogado sí. Por lo que veo, lleva bastante tiempo. Pasé la página. Había una fotografía mía con mis amigos. Yo tenía 20 años. Mi madre había escrito debajo: demuestra falta de madurez. Solté una risa nerviosa. ¿Esto es una broma? El abogado negó con la cabeza. No. ¿Puede usar esto para quitarme a mi hija? No por sí solo. Entonces, lo importante es cómo responde usted ante el tribunal. No podemos impedir que alguien haga acusaciones. Podemos demostrar que son falsas. Pero había algo más. Mi madre afirmaba que yo había tenido problemas psicológicos durante mi adolescencia. No era cierto. Y utilizaba como prueba el hecho de que había ido a orientación escolar después de la separación de mis padres. Había tomado una experiencia completamente normal y la había convertido en algo terrible. Fue entonces cuando comprendí la verdadera estrategia. Mi madre no necesitaba demostrar que ella era una buena madre. Solo necesitaba intentar convencer a otras personas de que yo era una mala madre. Una noche, mientras mi hija dormía, mi esposo me encontró llorando en la cocina. No puedo hacer esto. Se sentó frente a mí. Sí puedes. Ella tiene años de cosas guardadas. Nosotros tenemos la verdad. La verdad no siempre gana rápido. Él tomó mi mano. Entonces lucharemos el tiempo que sea necesario. Tengo miedo. Yo también. Esa fue probablemente la conversación más importante de nuestro matrimonio. Porque por primera vez ninguno de los dos fingió ser fuerte. Estábamos aterrados. Pero seguíamos allí. Juntos. Por nuestra hija. La situación empeoró cuando mi madre empezó a aparecer fuera del edificio. No entraba. Simplemente se quedaba. A veces durante horas. Algunas noches gritaba cosas desde la calle. Estás destruyendo a tu hija. Ella debería estar con su familia. No sabes lo que haces. Una vez gritó: yo soy su verdadera madre. Yo estaba sosteniendo a mi hija en brazos. La miré. Y pensé que mi madre había perdido completamente la perspectiva. No estaba protegiendo a mi hija. Estaba intentando poseerla. Eso era diferente. Entonces ocurrió lo del pediatra. Mi hija tuvo fiebre. Era una fiebre común. El médico nos había dicho que debíamos vigilarla y llevarla a revisión. Yo sabía que podía encontrarme con mi madre. Pero no podía quedarme en casa por miedo. Así que fui. Mi esposo estaba trabajando y yo llevé a mi hija sola. Durante la consulta todo salió bien. El pediatra revisó a la bebé y me explicó qué hacer. Cuando salí al pasillo, la vi. Mi madre estaba allí. No sé cómo supo dónde estábamos. Quizás alguien la avisó. Quizás había conseguido información de otra manera. Pero estaba allí. Me miró. Después miró a mi hija. Y sonrió. Dámela. Retrocedí. No. No tienes derecho a esconderla de mí. Es mi hija. Mi madre extendió los brazos. Dámela ahora. Yo giré para alejarme. Ella intentó seguirme. Entonces levantó la voz. ¿Estás secuestrando a mi bebé? Varias personas comenzaron a mirar. Yo estaba paralizada. Llame a seguridad. Gritó mi madre. Fue una situación absurda. Ella estaba acusándome de secuestrar a una niña que yo había dado a luz. El personal del lugar intervino. Mi madre no quiso irse. La seguridad tuvo que acompañarla fuera. Y en ese momento apareció la policía. Yo entregué mis documentos. Mostré el certificado de nacimiento.
Mostré mi identificación. Nuestro abogado explicó la situación. Mi madre insistía en que tenía derecho a llevarse a la niña. El agente le preguntó: ¿tiene una orden judicial que le otorgue custodia? Ella sacó una carpeta. Pero no tenía una orden vigente. Tenía documentos preparados. Solicitudes. Acusaciones. Argumentos. No una resolución que le permitiera llevarse a mi hija. El agente fue muy claro. Señora, usted no puede retirar a esta niña de aquí. Mi madre comenzó a llorar. No entienden. Entendemos perfectamente. Es mi nieta. Y ella es la madre. Mi madre me miró. Nunca olvidaré esa mirada. No era tristeza. Era furia. Después de aquello, nuestro abogado pidió una orden de protección. Y finalmente llegó la audiencia. Mi madre apareció con su abogado. Mi abuela también. Yo entré al tribunal con mi esposo. Llevaba a mi hija con nosotros. Mi madre no apartaba la mirada. Durante la audiencia, su abogado intentó presentar el caso como una preocupación familiar. Según él, yo había sido una adolescente problemática. Había tenido una juventud desordenada. Me había ido de casa. Había ocultado mi embarazo. Había trasladado a la bebé a otro estado. Y, según él, todo aquello demostraba que yo era inestable. Entonces nuestro abogado comenzó a presentar pruebas. Mi trabajo. El de mi esposo. Nuestra vivienda. Las visitas médicas de nuestra hija. Sus controles. Sus vacunas. Los gastos. Los mensajes. Las llamadas. Las denuncias. Y finalmente, las pruebas de que mi madre llevaba años planeando quedarse con cualquier hijo que yo tuviera. El juez preguntó: ¿por qué considera usted que la madre no es capaz de criar a su hija? Mi madre respondió: porque es demasiado joven. El juez la miró. ¿Qué edad tiene? 24. El juez hizo una pausa. ¿Y usted? Mi madre respondió. El juez continuó. ¿Considera que una persona de 24 años es incapaz de criar a un niño simplemente por su edad? Mi madre no respondió inmediatamente. En nuestra familia ha sido así durante generaciones. El juez frunció el ceño. Eso no responde mi pregunta. Mi madre comenzó a hablar sobre mí. Sobre mis fiestas. Sobre mi adolescencia. Sobre mis amistades. Sobre cosas que habían ocurrido años antes. Hasta que el juez la interrumpió. ¿Alguno de esos hechos demuestra que actualmente no puede cuidar de su hija? Silencio. Mi madre miró a su abogado. Él habló por ella. Pero la respuesta siguió siendo no. Entonces ocurrió algo que probablemente destruyó su argumento. El juez preguntó: ¿con qué frecuencia alimenta la madre a la niña? Mi madre no pudo responder. ¿Cuántas horas duerme normalmente? No lo sabía. ¿Qué medicamento está tomando actualmente la niña? Tampoco lo sabía. ¿Cuándo fue su último control pediátrico? No tenía idea. El juez la observó durante unos segundos. Después miró los documentos. Y finalmente dijo: parece que usted está solicitando autoridad sobre una niña a la que no cuida actualmente. Mi madre respondió: porque su madre me impide hacerlo. Nuestro abogado intervino: porque mi clienta ha protegido a su hija de una persona que cree tener derecho sobre ella. El juez pidió silencio. Después revisó la documentación. Y emitió una orden de protección. Mi madre no podía acercarse a nuestra vivienda. No podía presentarse en el trabajo de mi esposo. No podía contactar al pediatra. No podía intentar llevarse a la niña. Y cualquier comunicación relacionada con nuestra hija debía realizarse mediante los canales legales correspondientes. La obsesión de mi madre acababa de convertirse en un problema judicial. Pensé que aquello sería el final. No lo fue. Porque una orden judicial puede protegerte de alguien. Pero no puede borrar años de manipulación.
Durante meses, mi abuela intentó convencerme de que había cometido un error. Me llamó. Me escribió. Mandó mensajes a través de familiares. Todos decían lo mismo. Que yo estaba destruyendo la familia. Que mi madre había sufrido. Que yo debía perdonar. Que mi hija necesitaba a su abuela. Nunca entendí cómo podían confundir amor con posesión. Mi hija podía tener una abuela. Pero eso no significaba que la abuela tuviera derecho a ser su madre. Pasaron los meses. Mi hija creció. Aprendió a caminar. Dijo sus primeras palabras. Y cada vez que la veía correr hacia mí, comprendía que había tomado la decisión correcta. Pero hubo algo más que descubrí durante ese tiempo. Mi abuela había guardado fotografías de mi madre cuando tenía 16 años. Las encontré entre los documentos familiares. En una de ellas, mi madre aparecía sosteniéndome. Era una chica muy joven. Parecía asustada. Al lado estaba mi abuela. Y en el reverso había una frase escrita. Algún día entenderá que esto es lo mejor. Me quedé mirando la fotografía durante mucho tiempo. Porque por primera vez entendí algo. Mi madre no había inventado aquella idea. La había aprendido. Mi abuela se la había impuesto. Y mi madre, en lugar de romper el ciclo, había decidido repetirlo. Quizá porque era la única forma de maternidad que conocía. Quizá porque había pasado tantos años creyendo que perderme había sido necesario que ahora necesitaba convencerse de que podía recuperar algo. No justificaba lo que hizo. Pero me ayudó a entenderlo. Y entender no significa perdonar. A veces simplemente significa dejar de preguntarte por qué alguien actuó de una manera tan irracional. Años después, mi madre volvió a intentar contactar conmigo. Esta vez no vino a casa. Me envió una carta. Solo tenía unas pocas páginas. En ella reconocía algunas cosas. Decía que había sido demasiado joven cuando me tuvo. Que había pasado años sintiéndose culpable. Que mi abuela había tomado todas las decisiones. Y que, cuando yo quedé embarazada, sintió que por fin tendría la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero había una frase que me llamó especialmente la atención. Decía: pensé que si criaba a tu hija, finalmente podría demostrar que no había fallado contigo. Leí esa frase varias veces. Y entendí algo importante. Mi madre había convertido a mi hija en una oportunidad para reparar su propio pasado. Pero mi hija no era una reparación. No era una segunda oportunidad. No era un objeto que pudiera utilizar para demostrarle algo a mi abuela. Era una persona. Una niña. Mi hija. Y merecía crecer sin cargar con los errores de 3 generaciones de mujeres. Nunca volví a vivir con mi madre. Tampoco permití que mi hija fuera criada por ella. Con el tiempo, la situación se calmó. Mi madre siguió con su vida. Yo seguí con la mía. No puedo decir que todo terminó mágicamente bien. Hay heridas que no desaparecen porque un juez firme un documento. Durante mucho tiempo tuve miedo de que apareciera otra vez. Cada vez que veía un automóvil parecido al de ella, me ponía nerviosa. Cada llamada desconocida me hacía pensar que algo había pasado. Pero poco a poco ese miedo disminuyó. Y aprendí a vivir. Mi hija creció sin saber todos los detalles. No quería que su infancia estuviera definida por el conflicto. Cuando fue suficientemente mayor para entender ciertas cosas, simplemente le expliqué que algunas personas necesitan aprender a respetar límites. Y que ser familia no significa tener derecho a controlar la vida de otra persona. Hace poco, mi hija me preguntó algo. Estábamos mirando fotografías antiguas. Encontró una de mi madre conmigo cuando yo era bebé. ¿Quién es? Me quedé en silencio un momento. Mi mamá. Ella miró la fotografía. Después me miró a mí. ¿Y ella te cuidaba? Tragué saliva. No de la manera que necesitaba. Mi hija se quedó pensando. Después me abrazó. Pero tú sí me cuidas. Y esa frase me rompió el corazón. Porque durante años tuve miedo de convertirme en mi madre.
Tenía miedo de repetir sus errores. Tenía miedo de que algún día descubriera que yo tampoco sabía ser madre. Pero entonces entendí que quizás ser buena madre no consiste en saber siempre qué hacer. Consiste en estar dispuesto a aprender. En escuchar. En pedir ayuda cuando la necesitas. En aceptar que tu hijo no te pertenece. Y, sobre todo, en entender que proteger a tu hijo no significa controlar su vida. Significa darle la oportunidad de tener una. A veces pienso en aquella noche en la que nos fuimos sin despedirnos. Mi esposo cargando las maletas. Yo embarazada. Los dos aterrados. Subiendo al auto sin saber qué iba a pasar. En aquel momento pensábamos que estábamos huyendo. Ahora lo veo de otra manera. No estábamos huyendo. Estábamos poniendo un límite. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Huir significa escapar de algo. Poner un límite significa decidir que ya no permitirás. Nosotros decidimos que nuestra hija no sería criada por alguien que había decidido que tenía más derechos sobre ella que sus propios padres. Y esa decisión cambió nuestras vidas. Nunca pensé que proteger a mi hija significaría alejarme de mi familia. Nunca pensé que tendría que mudarme. Nunca pensé que necesitaría abogados. Nunca pensé que una persona podría guardar durante años una carpeta llena de supuestas pruebas sobre mí solo para utilizarla cuando tuviera un hijo. Y, sobre todo, nunca pensé que tendría que demostrar ante un juez que era la madre de mi propia hija. Pero si hay algo que aprendí de todo esto es que las tradiciones no son automáticamente buenas solo porque sean antiguas. Mi familia había repetido aquel comportamiento durante generaciones. Cada generación lo llamaba protección. Cada generación decía que era lo mejor. Y nadie se había detenido a preguntar si las mujeres involucradas realmente querían aquello. Yo fui la primera que preguntó. Y cuando la respuesta fue no, decidí terminar la tradición conmigo. No sé qué habría pasado si mi esposo no me hubiera apoyado. No sé qué habría pasado si no hubiéramos podido mudarnos. No sé qué habría pasado si mi madre hubiera conseguido convencer a alguien de que yo era una persona incapaz. Prefiero no pensarlo. Lo único que sé es que aquella niña que mi madre llamaba su bebé nunca fue suya. Ni siquiera cuando estaba dentro de mí. Era una persona independiente desde el primer momento. Y mi responsabilidad no era entregársela a alguien para satisfacer una tradición. Era protegerla. Hoy mi hija tiene una vida tranquila. Va a la escuela. Tiene amigos. Le encantan los animales. Hace preguntas sobre absolutamente todo. Y todavía corre hacia mí cuando algo la asusta. A veces se queda dormida en el sofá y la llevo a su habitación. La observo dormir. Y pienso en aquella habitación llena de juguetes que mi madre había preparado años antes. Una habitación para un bebé que todavía no existía. Un bebé que ella ya consideraba suyo. Me pregunto qué habría ocurrido si yo hubiera firmado aquel acuerdo. Quizá mi hija habría crecido creyendo que mi madre era su madre. Quizá yo habría vivido en aquella casa únicamente para amamantarla. Quizá cada decisión habría sido tomada por otras personas. Quizá habría pasado años preguntándome cómo permití que ocurriera. No lo sé. Pero sé algo. Nunca firmé. Nunca entregué a mi hija. Y cuando me dijeron que estaba siendo egoísta por querer criarla, finalmente entendí que, en realidad, lo egoísta habría sido permitir que otra persona decidiera su futuro para satisfacer una vieja tradición. Mi madre quería que yo creyera que tenía que repetir su historia. Yo decidí que mi hija no tenía que heredarla. Y quizás esa fue la verdadera forma de protegerla. No de un extraño. No de un peligro que pudiera aparecer en la calle. Sino de una historia familiar que durante décadas nadie se había atrevido a cuestionar. Porque algunas cadenas no están hechas de metal. Están hechas de frases como: siempre lo hemos hecho así. Es por tu bien. Algún día lo entenderás. Somos familia. Me pertenece. Y a veces romper una cadena empieza con una palabra muy pequeña. No. No vas a decidir por mí. No vas a decidir por mi hija. No esta vez.
Hoy sigo teniendo contacto limitado con algunos miembros de mi familia. Con mi madre, prácticamente ninguno. No sé si algún día podremos reconstruir una relación. Tal vez sí. Tal vez no. Pero ya no vivo esperando que ella cambie. Tampoco necesito que reconozca que yo tenía razón. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba una disculpa. Ahora sé que no. Mi hija está bien. Mi matrimonio está bien. Mi vida está bien. Y eso es suficiente. Porque al final, mi madre quería demostrar que una madre joven no podía criar correctamente a un hijo. Y terminó demostrando exactamente lo contrario. Yo no necesitaba ser perfecta. Solo necesitaba estar presente. Si algún día mi hija me pregunta por qué nos alejamos de aquella parte de la familia, le contaré la verdad. No todos los detalles. No las acusaciones. No los documentos. No las escenas en el tribunal. Le contaré algo mucho más sencillo. Le diré. Había personas que te querían mucho, pero no sabían quererte respetando tus límites. Y mi trabajo como mamá era protegerte hasta que pudieras aprender a protegerte tú misma. Porque eso es lo que aprendí. Ser madre no significa poseer. Ser madre significa cuidar. Significa acompañar. Significa dejar que tu hijo crezca hasta convertirse en la persona que quiere ser. Y si alguna vez tengo que elegir entre mantener una tradición familiar y proteger a mi hija, espero no volver a dudar. Elegiría a mi hija. Cada vez. Sin excepción. Porque aquella tradición terminó conmigo. Y, por primera vez en generaciones, una niña de nuestra familia va a crecer sabiendo que su vida le pertenece. Y creo que eso fue lo mejor que pude darle. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia y por pasar un rato con nosotros en Diarios de Reddit. Si esta historia te hizo pensar en los límites que existen dentro de una familia, puedes dejar tu opinión en los comentarios. Y si disfrutaste la narración, no olvides suscribirte y darle un pulgar arriba al video. Nos encontramos en la próxima historia.